In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Inclina a mí tu oído, Señor, y óyeme. Salva, Dios mío, a tu siervo que espera en ti. Apiádate de mí, Señor. Pues todo el día clamo a ti. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, Señor, levanto mi espíritu. Gloria Patri et Filius et Spiritus Santo, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Vamos a seguir con la entrega de la teología eucarística que tantas maravillas nos trae al corazón y que no está haciendo realmente mucho eco en cuanto a redes sociales, se diría, pero sí que es propio del cristiano y del católico amar este augusto sacramento y defenderlo, proclamando la fe católica íntegra, de forma sincera y exponiéndola según el magisterio de la Iglesia, que es la única autoridad, la autoridad pontificia y la autoridad de los obispos en comunión con Pedro, Santidad Francisco I, el actual Papa Romano Pontífice, pero también estamos viendo de forma especial toda la teología sacramentaria eucarística antes del Concilio Vaticano, durante el Concilio Vaticano y posterior al Concilio Vaticano II. Vamos a entrar en esta tercera parte. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. San Pablo VI, ora pro nobis. Y digo San Pablo VI porque vamos a entrar de lleno en este tercer, vamos a decir, tercera entrega de varios vídeos, también será acerca de la Sagrada Eucaristía, sobre la teología eucarística, en este tercer apartado, o en esta tercera dimensión, tercer grupo de catequesis, y vamos a entrar en el magisterio eucarístico postconciliar de lleno. Y lo vamos a hacer a través de Pablo VI, ya santos, Santidad Pablo VI, San Pablo VI, Papa. Puedo decir que siempre he amado a la Iglesia y que para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido. Le pido perdón públicamente también a él, porque tantas veces no he sabido considerar su persona, su magisterio, su entrega, su vida ejemplar y heroica en materia de fe, de esperanza y de caridad. Y como sabemos, en este canal también combatimos a todos los sedevacantes, a todos los falsos hermanos mal llamados tradicionalistas que omiten y obvian la tradición apostólica precisamente del sucesor de Pedro, que es el Papa y su magisterio ordinario y extraordinario. Bueno, pues Pablo VI nos va a acompañar en esta encíclica Mysterium Fidei. Esta es la que vamos a tratar hoy con profundidad, siempre pasando por los puntos más notorios que hay que realzar de forma más especial para entender la teología sacramental de la Sagrada Eucaristía. Encíclica Mysterium Fidei. Vamos a por ello. Dada la orientación del concilio del año 65, ¿vale? Está a 3 meses antes de que acabe el concilio. Bueno, pues el Papa va a regalar a toda la Iglesia, a regalarle esta doctrina segura y firme que viene del corazón mismo de Cristo. Cuando el Papa enseña es Cristo, quien enseña es Cristo, quien enseña a su Iglesia, quien la gobierna y quien la da esa confianza, esa confirmación en la fe verdadera. Dada la orientación pastoral del concilio, el Papa quiso sacar de los documentos conciliares aquellos aspectos que requerían una intervención más firme. Vamos a por ello, vamos a ver. Entre ellos los relativos a la reciente teología eucarística que ponían en entredicho algunas dimensiones fundamentales. Hay que atacar los que ponen en entredicho. Hoy en día, pues todos los enemigos de la Iglesia ponen en entredicho tantas cosas, ¿no? Tantos dires y diretes, tantos bulos, tantos fake, tanto opinionismo barato y tanta alevosía y tanto dolo por no acudir a las fuentes originales, a las fuentes prístinas, siempre clarificadoras de la Santa Madre Iglesia, de su magisterio, y acuden a la última noticia, al último bombo, al sensacionalismo, a la paranoia, a cualquier tipo, ¿no? A la especulación ingrata, ¿no? A los ojos de Dios, porque no camina en la certeza de la fe que solo la Iglesia te da a través de su magisterio. Bueno, pues ya había cosas que se ponían en entredicho antes del concilio, durante y después, y desde el primer minuto del misterio de la redención desplegado después de Pentecostés. Es decir, la Iglesia siempre ha combatido las herejías, las desviaciones doctrinales, también sacramentales, morales, que ha habido a lo largo de la historia.
3 meses antes de la clausura del Concilio Vaticano, cuando se ultimaba la mayoría de los documentos, el Papa Pablo VI publicó la encíclica Mysterium Fidei. ¿Para qué? Para salir al paso de algunas interpretaciones desviadas o insuficientes en torno a la Eucaristía. Por lo tanto, es fundamental. El Papa vio este peligro y como sumo pontífice, romano pontífice, sumo pastor de la Iglesia, sale al encuentro de estas controversias para clarificar, para confirmar en la fe a los hermanos y así que no haya ninguna duda respecto de la Sagrada Eucaristía y del Mysterium Fidei, del misterio de la fe fundamental que construye, que edifica y que ensambla todo el cuerpo de Cristo junto con todos sus miembros, cabeza y miembros, ensamblados en la gracia del Espíritu Santo que unifica a todos los miembros en la verdad de Cristo, en la verdad católica. Esta encíclica dice que al inicio el mismo Papa manifiesta su preocupación, porque ya estaban todos estos, ¿no? Estas falsas teologías, que vienen todas ellas ya del mundo protestante, del mundo luterano, ¿no? En donde se habla de la transpanación, de la transfinalización, de la transignificación, pero de algún modo todas estas son tendencias que ahora se explicitan de otro modo, con más auge o con más virulencia en aquellos años. Entonces el Papa quiere, pues junto a la riqueza doctrinal aportada del concilio, no faltan en esta materia de que estamos hablando, dice, motivos de grave solicitud pastoral. Es decir, entiende que ya se va a atacar a la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y que esto provoca ansiedad, ¿no? En muchos católicos, en muchos cristianos laicos, bautizados, que comienzan también a escuchar, ¿no? A herejes de todo tipo, incluyendo a los sedevacantes, ¿no? Que son aquellos que no se arriman, que no se nutren, no se alimentan del magisterio bimilenario de la Iglesia, doctrinal, maravilloso, ¿no? Inefable, porque es irrefutable y al mismo tiempo es infalible, infalible. No puede haber error ni fallo en lo que la Madre, Santa Madre Iglesia nos enseña. Bueno, acerca de estas cuales la conciencia de nuestro deber apostólico, dice el Papa, pues nos permite, no nos permite callar. Tenemos que hablar y tenemos que decir, como hoy yo ahora estoy diciendo, francamente, que la Iglesia no es que siga solo en pie, sino que es una santa católica, apostólica y romana hasta que el Señor vuelva. Y una cosa es que quede poca fe en la tierra cuando el Señor vuelva, y otra cosa es que los propios cristianos se desvíen en herejías nefastas, acudiendo a pozos y a cisternas agrietadas que no tienen nada que ver con el magisterio de la Iglesia y engañando a muchos, y engañando a muchos. Yo también me he metido allí, por eso mea culpa, mea culpa, mea culpa, porque he pensado que era más sabio, más listo y más guapo que los propios papas y que el propio magisterio bimilenario de la Iglesia. Bueno, pues Mysterium Fidei, en el número 4 está claro que el Papa dice no hay que callar ante los herejes, no hay que quedarse amordazado en ningún momento, hay que ser valiente y dar la cara. Y bueno, en estos motivos principales de preocupación para el Papa en ese momento se estaba hablando mucho de las misas celebradas en privado. Entonces el Papa va a clarificar todo este asunto respecto del sacramento de la Eucaristía. También se va a atacar o se va a poner en entredicho y por lo tanto hay que clarificar y ver qué es lo que define la Iglesia, ¿no? Acerca de la transustanciación, no solo en cuanto al concepto, sino en cuanto a la teología, a la enseñanza que transmite esta verdad de fe. Y por último, el tercer aspecto, motivo de preocupación del Papa, que quiere aclararlo para confirmar la fe verdadera, es que va a hablar del culto eucarístico fuera de la misa. Y las procesiones, ¿no? La adoración eucarística, etcétera. Va a hablar de este culto eucarístico fuera de la Santa Misa, ¿vale? Que de algún modo está prolongando, ¿no? Siempre está prolongando el sacrificio de Jesucristo, que es el sacrificio de la cruz, que es el sacrificio del altar. Bueno, pues todos estos aspectos los va el Papa Pablo VI, San Pablo VI, ora pro nobis, a aclarar con muchísima agudeza, claridad y transparencia. Sabemos ciertamente, dice, que entre los que hablan y escriben de este sacrosanto misterio hay algunos que divulgan ciertas opiniones, que esto es lo que hacen hoy todos los sedevacantistas, ¿no? Se basan siempre en opiniones, jamás en la certeza de la fe que solo la Iglesia te da a través de los sagrados ministros, de la sagrada jerarquía, que para eso son los sucesores de los apóstoles, acerca de las misas que se celebran en privado y del dogma de la transustanciación y del culto eucarístico. Aquí están los 3 motivos de preocupación que el Papa quiere tratar, que turban, dice, a las almas, es decir, turban a las almas de los fieles, engendrándoles no poca confusión en las verdades de la fe. Y por lo tanto,
Es hereje aquel que está ya desviando de la fe a hermanos inocentes que son víctimas, ¿no?, de sus elucubraciones, de sus histridencias o estridencias, de su ser histriónico, de su ser descabalado, con una logística completamente absurda e irracional, que es pensar que tú puedes pensar al margen de la mente de Cristo que se manifiesta en la mente de la Iglesia. La esposa y el esposo y la esposa piensan lo mismo, hacen lo mismo, transmiten la misma gracia santificante del cielo para aquel que quiera escuchar y vivir la fe. Bueno, pues aquel que se desvía lo que crea es un escándalo que no es lícito, por supuesto, ni legítimo, y que con el que se lleva al camino de la perdición a tantos fieles cristianos, ¿no?, que pueden comenzar a sentir turbación, etcétera, ¿no? Por eso los Santo Tomás de Aquino, los grandes santos teólogos y doctores de la Iglesia, siempre te dicen: no escuches al hereje, no escuches al hereje, porque si escuchas a un hereje, por eso desde este canal Trono de Dios Maranatá estoy denunciando públicamente, señalando públicamente a personas que se están atreviendo obscenamente a afirmar cosas completamente descabaladas, ¿no?, y contrarias a la fe católica, apostólica y romana. Bueno, pues al final este ataque a la Iglesia debe ser respondido con una apología clara y directa del propio magisterio de la Iglesia. Pero esta apología que la hace el Espíritu Santo para defender al cristiano católico, hoy en día en las redes, ¿no?, que son un gran océano lleno de demonios, ¿no?, el Internet, en donde cualquiera puede comenzar a hablar, a decir sus pensares y sus decires sin ningún tipo de aspavientos o sin ningún tipo de control. Bueno, pues es decir, con tanta ignorancia, ¿no?, de los textos sagrados, de la escritura, de la Biblia, de la liturgia de la Iglesia, y ya se habla de todo, ese opinionismo, que es no reverencia ni venera al Sagrado Magisterio, sino lo contraría, lo pone en, ¿cómo decir? Se empiezan a divulgar en estas opiniones y a encrespar, ¿no?, los espíritus, porque están basándose en prejuicios, no están fundamentando su pensamiento en el pensamiento de la Iglesia y con esa obediencia de vida a Cristo, que es la obediencia de la fe. Bueno, pues el Papa nos está diciendo que no hay que echar en el olvido la doctrina definida por la Iglesia y hay que interpretarla. Esto es fundamental, porque si no eres protestante o eres sectario o estás amorfo en algún sentido, ¿no?, y deformado en tu manera de pensar. El genuino sentido de las palabras y la reconocida fuerza de los conceptos no queden enervados. Es decir, que esta gente no escandalice, no adultere, no manipule los conceptos con que la Iglesia ha enseñado siempre. La misma doctrina, las mismas verdades de la fe, es decir, el depósito de la fe lo custodia y lo transmite la jerarquía válida. La jerarquía válida que ha sido aprobada y confirmada por el Espíritu Santo, recibiendo la gracia sacramental para custodiar y transmitir en fidelidad al magisterio de Cristo. Y esto es un don, exousia, dicen en griego, que es un poder, el poder divino, el poder de las llaves de Pedro, el poder de unificar a todos los pueblos y naciones que vengan a la verdad de Jesucristo con un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo obrar. Es una gracia bautismal que está engendrada en el cuerpo de Cristo, pero ensamblada, unida siempre a Cristo cabeza, es decir, a su jerarquía apostólica, en comunión con Pedro. Porque Pedro es el que confiesa la fe primero y es el que es confirmado por Cristo para que esa custodia y esa transmisión de la fe sea verdadera. Por lo tanto, la interpretación y la definición de la fe, la custodia y la salvaguarda de todo el corpus Christi, de todo el depositum fidei, el depósito de la fe, corresponde a la sagrada jerarquía apostólica y en especial a Pedro. Aquí es el Papa el que habla, es el Papa el que enseña. Es el Papa y por lo tanto el cristiano tiene que reverenciar y obedecer con espíritu de fe, fe divina y católica, lo que el Papa está enseñando, que no es más que la doctrina misma de Cristo. Y lo que Cristo ha revelado en la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, ¿no?, en esa entrega, en esa traditio. Traditio significa entrega. Cristo ha entregado a sus apóstoles el sentido originario y el sentido pleno y el sentido contundente, transparente y claro de todas las verdades de la fe. Entonces no podemos separarnos nunca de la cabeza, que son la jerarquía eclesiástica, la cabeza del cuerpo místico de Cristo, porque si no, ya tu definición de iglesia o de doctrina cristiana o tu interpretación
está por encima, se pone por encima y por lo tanto desbarras y te sales. Comienzas a vivir fuera del cuerpo místico de Cristo y comienzas, en vez de profesar la fe y el mysterium fidei, comienzas a profesar tu secta, ¿no? Tu galicanismo, tu montanismo, cada uno con las herejías variopintas que pueda haber, ¿no? Y en cuanto a la Eucaristía, pues son graves todas las que Pablo VI va a ir viendo, ¿no? ¿Y para qué? Para poner freno a todas estas opiniones que se difundían por Europa en aquel momento de la historia de la Iglesia. Bueno, respecto a lo primero, el valor de las misas celebradas en privado, Pablo VI recuerda que la celebración comunitaria de la misa no resta valor a la misa privada. Es decir, la misa comunitaria, la celebración comunitaria es la misma misa que la privada. ¿Vale? Esto porque Sacrosanctum Concilium, el documento que va a salir 3 meses después de esta encíclica, va a realzar, va a colocar en el centro de toda la Sagrada Liturgia de la Iglesia la celebración comunitaria de la misa. Se va a realzar la participación del fiel para que sea más activa, más fecunda y muchísimo, vamos a decir, más consciente, más consciente. Algunas personas tienen dificultad en el Novus Ordo porque piensan que, bueno, no rezo bien, no me concentro bien, hay demasiado canto quizá, y a veces demasiada participación de los fieles, cuando todos participan, porque una cosa es intervenir en la celebración de la Eucaristía. Eso es lo que hacen los ministros de la Eucaristía, los lectores, los acólitos, los monaguillos, es decir, las personas que suben al presbiterio, ¿no? Y que participan del ministerio de la palabra, etcétera, ¿no? El diácono, el presbítero, por supuesto, el obispo. Pero todos ellos intervienen de forma especial en la celebración comunitaria, pero es el pueblo fiel el que celebra. Y por lo tanto, la misa activa al Novus Ordo tampoco es para que uno se sumerja en meditación silenciosa y en contemplatio y no, y entre en trance. No, la misa Novus Ordo es para que tú grites, digo sí, gritar, bueno, me entiendan, el Padre Nuestro, el Gloria al Santo, es decir, para que celebres el Mysterium Fidei y adores, por supuesto, en el silencio reverencial que acoge el misterio de la entrega, de que Cristo va a volver a entregarse en el altar y que va a suceder este misterio de la redención, se va a renovar para que puedas después recibirle la Sagrada Comunión. Pero no no hay que contraponer, vetus ordo, novus ordo, no hay que... No, o sea, la misa, la celebración es comunitaria, pero aún así no resta valor a la misa privada. Entonces, Pablo VI deja en claro que toda misa, la celebrada privadamente por el sacerdote, en aquel tiempo había muchos sacerdotes que celebraban de esta forma, es una acción de Cristo y de la Iglesia. Esa acción de Cristo y de la Iglesia. Se priva a la Iglesia de gracias especiales cuando el sacerdote deja de celebrar la Eucaristía por falta de fieles y se limita únicamente a comulgar. Esto antes, cuando yo ejercía el sacerdocio, pues me ha pasado a veces y he tenido que celebrar adusium privatum y he celebrado solo, no sin feligresía, pero he celebrado y por lo tanto no privo a la Iglesia porque la misa es una oración de toda la Iglesia. Es la Iglesia la que está orando, la que está entrando en la liturgia celestial para participar del sumo y eterno sacerdocio de Jesucristo y de todos los beneficios espirituales que Él da a su Iglesia. Por eso rezamos por vivos y difuntos y un sacerdote asistido y a veces no se puede ni siquiera tener un asistente espiritual en la misa, una especie de monaguillo, ¿no? Alguien que te ayude en el altar, pues puede celebrar y debe celebrar, porque son gracias que da Dios a la Iglesia, a toda la Iglesia y a toda la tierra, ¿no? A la Iglesia peregrina y a la Iglesia purgante de forma especial. Por lo tanto, no, Pablo VI define la doctrina, las misas en privado es tan válida, tan maravillosa, tan increíble como la misa comunitaria, pero la celebración comunitaria es muchísimo más elocuente, ¿no? Y es el gran fin para el que Cristo vino al mundo. No vino para que 12 apóstoles celebren en sus capillitas escondidos del mundo, sino para que el mundo se convierta al reinado social de Cristo, se celebre comunitariamente de forma especial en la Santa Misa, que es el rito público más excelso y sublime que conoce la fe católica, que Dios nos ha querido revelar en Cristo Jesús y actualizar así el misterio de su amor que se entrega en el cuerpo entregado y en la sangre derramada. Bueno, porque toda misa, dice Pablo VI, aunque sea celebrada privadamente por un sacerdote, insiste en esta idea, no es acción privada, sino acción de Cristo y de la Iglesia, la cual en el sacrificio que ofrece aprende a ofrecerse a sí misma como sacrificio universal y aplica a la salvación del mundo entero la única e infinita virtud redentora, la única
e infinita virtud redentora. Este es el poder de Cristo y el poder de la Santa Misa, del sacrificio de la cruz. Este poder es divino y la Iglesia lo recibe, es depositaria de estos tesoros divinos, ¿no?, que estaban escondidos y han sido revelados. Este misterio escondido en los siglos y ahora revelado es Cristo Jesús, que se hace gracia de santificación y de redención en el sacrificio de la cruz, que se renueva en cada misa, en cada misa. De donde se sigue, por lo tanto, que si bien a la celebración de la misa conviene en gran manera por su misma naturaleza que un gran número de fieles tome parte activa en ella, no hay que desaprobar, dice, sino antes bien aprobar la misa celebrada privadamente. Es decir, en el caso de que no haya fieles y que estés en un país de misión, no hace falta, mucha gente dice, estamos en las catacumbas, tal. No, mira, tranquilo, la Iglesia ha vivido durante muchos siglos con misioneros en partes donde ha tenido que celebrar la misa, ¿no? O en monasterios donde los padres, los sacerdotes han celebrado la misa de forma privada y no ha pasado nada, y no es el fin del mundo, y no es la hecatombe mundial. Entonces, la participación o no del feligrés, de la feligresía, en la celebración eucarística, jamás omite la grandeza del sacrificio, ni la virtud y la potencia de intercesión, de alabanza, de acción de gracias que tiene la Sagrada Eucaristía. Según las prescripciones, por supuesto, y tradiciones de la Iglesia, por un sacerdote con solo el ministro que le ayuda y le responde. Y a veces solo, el sacerdote ni siquiera con un ministro que le ayude. Porque de esta misa, dice, se deriva de nuevo la gran abundancia de gracias especiales para provecho ya del mismo sacerdote, ya del pueblo fiel y de toda la Iglesia. Es decir, esta es la gracia santificante que la Madre Iglesia reversa, como se dice, extiende por el mundo entero cada vez que un sacerdote comienza el sagrado rito de la Eucaristía, del santo sacrificio de nuestro Señor, besando el altar y, por supuesto, celebrando según las prescripciones y tradiciones de la Iglesia, es decir, según el ritual aprobado por la Iglesia, confirmado por un romano pontífice, como es el Novus Ordo. Novus Ordo dice, no tiene raíces apostólicas, no, las tiene todas, porque aglutina, recibe todo de la tradición, y no hay nada que se confeccione allí que no sea de la tradición. Ni las oraciones colectas, ni el leccionario, ni ninguna oración, ni los prefacios, no, todas las oraciones de comunión, todo está vinculado a la tradición. ¿Por qué? Porque es la tradición de la Iglesia la que está perpetuando en la historia y confeccionando un rito aprobado en el que te dice que ya las gracias del cielo se van a destilar de forma abundante y que ese provecho no va a ser solo individual para el sacerdote, sino que el sacerdote siempre es in persona Christi e in nomine ecclesiae, es decir, en el nombre de la Iglesia celebra el sacrificio y por lo tanto esas gracias del cielo van a ser siempre dispensadas, extendidas, van a caer en el corazón de los fieles bautizados, de todos los fieles, para que se conviertan y vivan, para que el Evangelio siga derramándose, ¿no?, en palabra y en obra a lo largo de la tierra y siga extendiendo su gracia. Y el de toda la Iglesia. Y ahí entra también la Iglesia purgante, aquellos que esperan siempre el sufragio de la Santa Misa para recibir gracias especiales por la intercesión de Santa María Virgen, de los santos, de los ángeles, que se unen en este misterio de la comunión de los santos a la celebración en cada misa y en cada altar de la tierra donde un sacerdote celebra el misterio de la fe. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Esto Mysterium Fidei número 15 para aprenderse de memoria, ¿no? Todo el pueblo recibe todas estas gracias y toda la Iglesia, ¿no? Este es el provecho que Dios da cuando estamos asistiendo, participando, celebrando el misterio de la fe. En el segundo punto polémico que quiere el Papa quiere clarificar, quiere resaltar para que los herejes no sigan cogiendo fuerza, no sigan extendiendo sus herejías. Y fijaros cómo han llegado, han pasado 60 años y los sedevacantes siguen aquí vivos, aquí las monjas de Belorado, los otros de no sé dónde, el Fernando Casanova que va, que viene, el otro que tal. Yo mismo he caído saliéndome de la católica y de la gracia sacramental para caer en mis barrabasadas, en mis locuras, y ahora por fin encuentro la claridad de nuevo de la sagrada doctrina de Cristo, que es católica y es verdadera y es única y es auténtica, siempre en comunión con Pedro, siempre con Pedro y bajo su callado, bajo su guía. Pablo VI recuerda los principios que ya había anunciado Pío XII, Humani Generis. Por lo tanto, Pablo VI y Pío XII son amigos en el cielo, que esto les dolerá a muchos sedevacantes.
son los más amigos, vamos, amiguísimos, ¿eh? Dice, no, ya le estaba haciendo la cobertura, dice Moore, y el otro, el de más allá, estaba ahí como haciendo un poco de socavando por detrás. Mira, son todo habladurías, opinionismo, propaganda satánica, propaganda del diablo, que lo que pretende es corromper, desunir, desvincular, ¿no? La tierra sagrada que hay que pisar siempre descalzo, que es el magisterio de la Santa Iglesia y especialmente el magisterio de los papas, y ves que está vinculado, está unido por un principio divino. Es una acción divina, es una potencia divina la que está detrás de todo el aspecto de la koinonía en griego, de la comunión eclesial. Detrás de ello no estamos tú y yo, no, está Dios. Dios mismo es el que engendra la comunión. Y el Espíritu Santo es el que une el vínculo de unidad. El vínculo de unidad entre este magisterio desde San Pedro hasta el Papa actual, su santidad Francisco I. Bueno, pues Pío XII, Pablo VI, nos hablan de la norma de hablar de la Iglesia debe ser religiosamente observada. Religiosamente observada. Esto vamos a intentar profundizar en qué significa y qué quiere decir esta norma que recoge ya Humani Generis, que ahora Pablo VI recuerda, para hablar de esto, de la transustanciación, que es el segundo punto que estamos tratando ahora de clarificar. La norma, pues, de hablar de la Iglesia con un prolongado trabajo de siglos, no sin ayuda del Espíritu Santo, establece lo siguiente, confirma, ¿no?, a la Iglesia, confirmándola con la autoridad de los concilios, como es el Concilio Vaticano II, norma que con frecuencia se ha convertido en contraseña y bandera de la fe ortodoxa, debe ser religiosamente observada. Es decir, la norma es que se debe religiosamente observar, ¿no?, todo lo que la Iglesia nos enseña y el modo con que la Iglesia nos enseña y nos transmite la fe apostólica. Y el modo y la manera en el tiempo presente, en el aquí y ahora de la Iglesia, importantísimo para un sedevacante, para un hereje, para un cismático, para un sectario. El aquí y ahora de la Iglesia no existe. La vida presente del cuerpo místico de Cristo se agotó o se esfumó, se eclipsó, dicen algunos, ¿no? Y otros herejes hablan de sede velada, ¿no? O sede impedida, cuando lo que tienen impedidas son sus neuronas para recapacitar y oxigenarse en la sana doctrina. Pedirle esta ayuda a la Santísima Reina Celestial, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Papas, que nos enseña la verdad de Cristo y nos dice esto, que debe ser religiosamente observada. Y que nadie, absolutamente nadie, ya lo dice San Pedro en su carta apostólica, que nadie por su propio arbitrio o sobre pretexto de nueva ciencia presuma cambiarla, presuma cambiar aquello que la Iglesia enseña. Esta es la norma. Pero ojo, te está diciendo, mira, esas fórmulas usadas por la Iglesia para proponer los dogmas de la fe expresan conceptos que no están ligados, esto es lo fundamental, no están ligados a una determinada forma de cultura, ni a una fase del progreso científico de conocimiento, ni a una otra escuela teológica. Es decir, no están ligadas las fórmulas de la fe con las que el Papa custodia y transmite el depósito de la fe. Estas fórmulas no están ligadas al paso del tiempo. Y esto no es caer en historicismo ni en que las hermenéuticas del pasado ya no sirven o que tal. Es todo lo contrario. Es decir, aunque cambien los conceptos o los modos o maneras de decir, la verdad dicha es la misma. Y la Iglesia supera con creces el progreso científico de los hombres y lo que vayan descubriendo a lo largo del tiempo y de la historia para transmitir la misma verdad de fe que se transmitía en el siglo I acerca de la Eucaristía, es la que ahora en el siglo XXI estamos recibiendo. Y no depende de escuelas teológicas, ni del teólogo de turno, ni del cientificismo de turno, ¿no?, que existe también hoy en muchos ámbitos de eclesiales, ¿no? Intentan meter ahí la cabeza para decir, no, esta es la verdad, ahora deberíamos decirla así o asado, ¿no? No, sino que manifiestan lo que la mente humana percibe de la realidad en universal y necesaria experiencia y lo que expresa con adecuadas y determinadas palabras tomadas del lenguaje popular o del lenguaje culto. Es decir, la Iglesia te está diciendo que esa verdad de fe expresada en lenguaje popular o en lenguaje culto viene de la experiencia misma, es decir, la traditio. La tradición, la sagrada tradición de la Iglesia es la experiencia de Cristo, la experiencia sacramental de Cristo. Y te está diciendo que esa expresión, en este caso se está poniendo, se había puesto en entredicho el término, concepto transustanciación, el cambio de sustancia, te está diciendo que jamás quedará anticuado, jamás se puede marginar, no se puede vilipendiar, mucho menos o decir no, no es adecuado. No, te está diciendo que son adecuadas expresiones
y que esas palabras están tomadas ya del lenguaje popular, de un lenguaje culto, son las que la Iglesia quiere y necesita para enseñarte la verdad. Para enseñarte la verdad. Y que esto se prolonga en el tiempo y en el espacio más allá, ¿no?, del tiempo histórico. Es decir, viene del mismo Cristo. La Iglesia está enseñando algo que vale para todas las generaciones de los hombres. Para que nazcan donde nazcan y vivan donde vivan, entiendan el mysterium fidei de la misma manera y del mismo modo. Por eso resultan acomodadas, dice, a todos los hombres de todo tiempo y lugar. Mysterium Fidei número 10. No es maravillosa, ¿no?, la doctrina de los papas, con qué claridad está hablando aquí Pablo VI, al que consideran muchos, no han considerado anticristo, incluido yo, en el sentido de no, va a venir a modificar, a cambiar, tal. Si es todo lo contrario, te está prolongando el magisterio de Pío XII y de todos los anteriores. Te está diciendo que la Iglesia es la que tiene esa norma, esa potestad para dar y observar religiosamente al fiel todos los dogmas de la fe. Y solo ella puede expresarlos, puede interpretarlos, puede darlos al mundo, ¿no? Sin estar ligados, es decir, sometidos, sin estar sometidos, ligados es lo que quiere decir aquí. No se puede someter la Iglesia a dictámenes de este mundo, a culturas, al progreso científico, a escuelas teológicas de turno que quieran innovar cosas aquí o allá, sino que la verdad de fundamental y esencial siempre va a ser la misma, y solo la Iglesia, con sus autoridades legítimas, puede custodiar y transmitir con fe íntegra y piedad sincera las verdades de fe que Cristo le ha enseñado, le ha transmitido, la traditio, le ha entregado el Señor. El lenguaje de dogmas, por lo tanto, no está sujeto a escuelas determinadas, ni es resultado de un momento histórico, esto sería historicismo, sino que se acomoda a todos los hombres de todo tiempo y lugar. Aquí sí entraría el ayornamiento de Roncalli, futuro Juan 23, San Juan 23, ora pro nobis, y por todos los que escuchen estos vídeos, ora pro nobis, Santo Padre, porque aquí entra el ayornamiento, es decir, actualizarse no es que se actualice, sino se acomoda para que el hombre de este tiempo y de este lugar entienda las mismas verdades de siempre con su cerebelo actual, en su momento histórico actual, ¿no?, sin caer en deformaciones o en interrupciones de, ¿cómo decir?, en reduccionismos, en reducir la belleza íntegra, ¿no?, y plena del magisterio, de la enseñanza cristiana. Las fórmulas dogmáticas son expresión de comunión en la verdad revelada y por tanto no están sujetas a modas históricas. Es clarísimo el Papa Pablo VI. Alterar este lenguaje es quebrar la comunión. Es decir, en ningún momento el novus ordo altera el lenguaje de la fe. Jamás. Como para que venga ahora Lefebvre a explicarle al Papa y al mundo entero lo que el Papa tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Que no se trata de defender este rito o defender lo otro. Se trata de tener fe católica. Y la fe católica se explaya en la Santa Madre Iglesia a través además de un concilio ecuménico, es decir, lo máximo, el máximo grado de autoridad, guiado, presidido y firmado por un romano pontífice. Por lo tanto, no tienes que venir a quebrar la comunión en ningún sentido y de ninguna manera, ni doctrinal, ni de todo lo que se está dando en ese momento, ¿no? Y el lenguaje aquí, pues venía a esto, ¿no? Decía, no, se modifica tal cosa, todo, entonces tal. Entonces te pones en contra del Papa, te pones en contra de la Iglesia, que es la que quiere acomodar, y es la Iglesia la que tiene esa potestad. Esa Dios se la ha dado, así como Cristo acomodó la palabra del Antiguo Testamento en su persona, viviéndola, que era la palabra viva, claro, pero acomodó al lenguaje en parábolas, al lenguaje sencillo que todo el mundo pudiera entender, los malos muy malos confundirse y los buenos muy buenos santificarse, porque el Señor es sabiduría pura y absoluta. Y qué maravilla, y al Señor nadie le va a decir, oye, estás hablando de otro modo, no, al contrario, dicen, qué autoridad, nadie nos había hablado así, con tanta claridad, con tanta fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor te unía al Padre, era uno con el Padre, yo y el Padre somos uno. Toda la didaje, toda la enseñanza que el Señor está dando a sus apóstoles, a sus discípulos, la Iglesia a lo largo del tiempo la perpetúa de formas diversas, expresándola de formas distintas para que llegue al hombre actual, al hombre contemporáneo, en este caso, posmoderno, al hombre actual, que es un hombre en su mayoría se ha olvidado de Dios, que ha apostatado de la fe, ¿no? Lo que hablamos tantas veces, ¿no? El bautizado pagano. Pero no puedes quebrar la comunión. Lo que no se puede es quebrar la comunión porque tú piensas que algo se ha cambiado y que tú lo podrías haber hecho mejor que la Santa Madre Iglesia, con toda su experiencia, con todo, recabando todos los datos, toda la información, toda la formación
toda esa renovación, como decía, bíblica, litúrgica, ecuménica, que ya venía desde décadas anteriores, ¿no? Para llegar a este momento en donde no cae en la trampa de una moda histórica. Al contrario, te está diciendo que se va a acomodar siguiendo las fórmulas dogmáticas de siempre. Y el Novus Ordo nace aquí. No es una nueva liturgia, no es una nueva liturgia, es un Novus Ordo, es decir, es un rito nuevo que la Iglesia engendra y da a luz. Y tienes que considerarlo como algo nuevo para ti, para el hombre de este momento, para entablar ese diálogo con Cristo, crecer en santidad y glorificar a Dios con tus días, con los días que te ha tocado, en la generación que te ha tocado vivir. Pero no tienes que tener esos recelos, esas paranoias, ese ir contra, ese ser aversivo ante todo lo que el Papa y la Iglesia aprueban. Eso lo que hace es quebrar la comunión. Y tú te conviertes en Satanás, porque lo que haces es dividir y además piensas que tienes más luz y más sabiduría que los maestros, que los sabios, es decir, que los jerarcas, que los doctores de la Iglesia, que para eso están, para eso han sido elegidos por Cristo, para que ellos sí que puedan expresar las verdades de la fe de siempre de forma novedosa, pero sin caer en innovaciones heréticas. Eso jamás. Pero aquí se trata de que el lenguaje no jamás altere la comunión, es decir, que no se transforme en doctrina que no ha dicho la Iglesia, que no ha defendido la Iglesia. Y por lo tanto, transustanciación, que es de lo que se trata, aquí Pablo VI está defendiendo la transustanciación, no solo como realidad teológica y ontológica, sino como concepto, ante todos aquellos, ¿no? Que pretendían con las modas nuevas del pensamiento científico y tal, pues alterar ese lenguaje. En el caso de la Eucaristía, las nuevas fórmulas, transignificación y transfinalización, no son meros intentos de acomodación lingüística. Dice, aquí no están acomodando los herejes. Aquí los herejes no quieren, al decir transignificación, al decir transfinalización, hay muchos teólogos en aquella época, falsos teólogos ya, muchos provenientes del mundo luterano, querían cambiar el concepto de transustanciación. Y entonces con estos nuevos conceptos, te dice Pablo VI y la Iglesia, y Pío XII lo advierte ya también, no se está enseñando según quiere la Iglesia enseñar, sino que encierran errores doctrinales graves. Esto que se llama es la definición de herejía, es un error doctrinal grave. Bueno, pues la presencia eucarística de Cristo es real. Te dice la Iglesia que es real, pero no en un mero símbolo sujeto a la percepción subjetiva. En esto cae el transignificación, ¿no? Y la transfinalización de los teólogos herejes, no de los teólogos católicos, que sí te pueden hablar de la transignificación y transfinalización dentro de la doctrina católica. Pero estos querían sacarla fuera del lenguaje propiamente católico, que siempre te hablará de transustanciación. Y entonces, ¿para qué? Para entrar en el mundo del simbolismo y de la percepción subjetiva. Yo me autopercibo. Aquí ya estaba la ideología de género esta, ¿no? Pero dentro de la liturgia. No es una percepción subjetiva. Cristo es real. Su presencia eucarística es real. Y la clarificación al respecto lleva al Papa a situar la singular presencia eucarística de Cristo en relación a otras presencias. Simplemente te va a decir, oye, esta presencia de Cristo también está en su palabra, está en los hermanos, está en los pobres, está en todas las obras de la misericordia corporales y espirituales que un cristiano católico de bien despliega a lo largo de su vida, pero de forma increíble, no por exclusión, esta presencia es real en la Sagrada Eucaristía por antonomasia, dice Pablo VI. Pablo VI es canonizado, vamos, solo por la defensa acérrima y contundente que realiza de la Sagrada Eucaristía. Es el primer papa que ya está definiendo con toda claridad, con toda precisión, con una lectura que solo el Papa puede realizar, que el sacramento de la Eucaristía hay una presencia real que es por antonomasia y que es también corporal y sustancial, que no solo es corporal y sustancial. Está diciendo, porque es también corporal y sustancial, pues por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. Es decir, esta es la Sagrada Eucaristía y hay que defenderla hasta el final de tus días. ¿Qué es eso de que no hay sacramentos, de que no hay Eucaristía, de que no hay sacerdocio, de que estas barbaridades, ¿no? Propio de los sedevacantes que están en la locura diabólica de pensar que son más sabios, ¿no? Que la propia Madre Iglesia. Bueno, es corporal y es sustancial la presencia real de Cristo. Solo Él, en el sacramento de la Eucaristía, de forma corporal y sustancial, viene a los hombres, viene al altar y después viene a ti, a tu corazón, que lo recibe, a tu boca. Lo recibes corporalmente y sustancialmente al mismo Cristo, en cuerpo, sangre,
alma y divinidad. Esto no sucede en los otros sacramentos. Se recibe la unción, se recibe el toque de Cristo, se recibe la señal de la cruz, se recibe la gracia santificante de ese sacramento, en la confirmación, confirmar en la fe, en el bautismo, incorporarte a la iglesia. Es decir, cada uno tiene su gracia sacramental, en la unción de enfermos, fortalecer tus miembros, tu persona en esa enfermedad y sanar si es la voluntad de Dios. Cada uno tiene su gracia sacramental, pero de forma corporal y sustancial solo viene el Señor en la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, es un sacramento por antonomasia. Falsamente explicaría esta manera de presencia quien se imaginara una naturaleza, como dicen, neumática. No es neumática, es decir, espiritual, es el término espiritual, neuma, ¿no? En griego, y omnipresente, o la redujera a los límites del simbolismo, que es lo que hacen los herejes, como si este augustísimo sacramento no consistiera sino tan solo en un signo eficaz de la presencia espiritual de Cristo y de su íntima unión con los fieles del cuerpo místico. Es decir, es un signo eficaz de la presencia espiritual de Cristo, pero corporal, siempre corporal y sustancial, ¿vale? No consistiera sino tan solo en un signo eficaz de la presencia espiritual. No puede ser solo espiritual, porque Cristo ha venido a la tierra, es decir, Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre, el verbo humanado, el verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha tomado carne, ha tomado cuerpo, salus carnis, ¿no? La carne nos da salud, la salud del alma. Salus cardis es cardo, ¿no? Es el quicio de la salvación, es el culmen de nuestra salvación, es que Cristo se ha hecho hombre, que Dios se ha hecho hombre, y ahora nuestra naturaleza humana puede asumir la naturaleza divina, ¿no? En ese intercambio maravilloso, excelso, que la vigilia pascual se nos confirma, siempre se nos anuncia. Pues Mysterium Fidei, el número 22, nos afirma toda esta grandeza y esta belleza, ¿no? El sacramento de la Eucaristía, el concepto de transustanciación sigue vigente, debe seguir vigente siempre en la Iglesia, es un sacramento real por antonomasia en comparación con los otros sacramentos de la Iglesia, y esta corporalidad y sustancialidad de Cristo la recibes de forma eficaz, no simbólica, sino de forma sacramental eficaz. Todos los fieles del cuerpo místico de Cristo la reciben, porque es el sacramento que te da esa íntima unión con Cristo, y Cristo ha querido quedarse así en su iglesia, que su cuerpo sea el que bendice, santifica y consagra a cada miembro en particular, a cada bautizado que se acerca con fe al altar de Dios, al altar y en gracia. El Papa señala, en fin, el límite de las nuevas terminologías, transignificación, decíamos, y transfinalización. Si el pan y el vino adquieren un nuevo significado y un nuevo fin, es precisamente porque han dejado de ser lo que eran para ser una nueva realidad, y esto objetivamente y no por un juicio subjetivo. Es decir, objetivamente es una nueva realidad. En este sentido se puede hablar de transignificación, es decir, algo que significa algo ya que no es pan, por lo tanto significa cuerpo de Cristo, y transfinalización, que este pan ha dejado de ser pan para ser cuerpo de Cristo, que tú comulgas, para que tú seas santificado en la verdad de que Dios quiere esa íntima unión contigo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Padre, por Cristo en el Espíritu, entregan el tesoro de la Sagrada Eucaristía a tu corazón. Y esa es la nueva realidad. Esa es la transignificación y la transfinalización. El fin es la santificación de tu alma. Pero a través de esa íntima unión con el cuerpo de Cristo, con la sustancia de Cristo, que corporalmente se va a entregar a ti de forma sacramental, de forma sacramental. Es una nueva realidad. Y esto es objetivo. No es un pensamiento, no es un simbolismo, no es que puede que yo lo interprete así, yo lo percibo así, pero el otro lo puede percibir de otra manera. No, no, la Eucaristía es Eucaristía. La Sagrada Comunión es Sagrada Comunión. Ahí está el cuerpo de Cristo, y por eso debemos cada vez más acudir a los templos, adorar la Sagrada Eucaristía y comulgar en gracia todos los domingos, dies Domini, día domingo, día del Señor. Bueno, realizada la transustanciación, las especies del pan y del vino, pues dejan de serlo, adquieren sin duda un nuevo significado. Ahí está la interpretación católica. Y un nuevo fin, puesto que ya no son el pan ordinario ni la ordinaria bebida, que es el vino, sino el signo de una cosa sagrada y signo de un alimento espiritual, pero ya por ello adquieren un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que contienen una nueva realidad. Una nueva realidad. Te van a dar la gracia santificante, Cristo mismo te la da en persona, que con razón denominamos ontológica, es decir, ese cambio de las especies eucarísticas también va a ser un cambio y una gracia para ti.
Cristo te va a transformar en Él mismo. El alimento que se te da no se diluye en ti, no se dispersa en ti, sino al contrario, te cristifica, te unifica a Él. Cristo nos hace uno en la Sagrada Eucaristía. Nos cristifica. Porque bajo dichas especies ya no existe lo que antes había, sino una cosa completamente diversa. Y esto no tan solo por el juicio de la fe de la Iglesia, sino por la realidad objetiva. Imaginaos lo que está diciendo aquí el Papa. No es solo que el juicio de fe de la Iglesia así lo confirme. Imaginaros que es que, aunque no existiera este juicio, la realidad, el milagro de los milagros, la Sagrada Eucaristía, sería eso. Sería que el pan y el vino han dejado de ser pan y vino para ser cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, una realidad objetiva que cambia la sustancia. Dice, convertida la sustancia, naturaleza del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo. No queda ya nada del pan y del vino, sino tan solo las especies. Bajo ellas Cristo todo entero está presente en su realidad física, aun corporalmente, pero no a la manera que los cuerpos están en un lugar. Mysterium Fidei 27. Bueno, es impresionante. Impresionante la enseñanza de su santidad de San Pablo VI, Ora Pro Nobis. Y qué bonito, ¿no? Que te dice, es una presencia especialísima por antonomasia real, sustancial, corporal, pero que se entrega de una forma milagrosa. Es decir, se mantienen los accidentes, que son los que tú ves con tus ojos, una forma bajo la forma del pan y bajo la especie de aparente vino. Ahora ya está el cuerpo entero del Señor y la sangre del Señor. Y en este cáliz comulgamos. En este cuerpo y en este cáliz entregado, cuerpo entregado, sacrificio y sangre derramada, sacrificialmente nosotros comulgamos con el cuerpo glorioso de Cristo. Cuerpo que se entrega en la pasión de Cristo, que es una pasión gloriosa, ahora se te llega a ti a través de este enraizamiento, ¿cómo decir?, de este núcleo fundamental que es que Cristo resucitado desde el cielo, ahora te da la gracia de participar de su realidad física glorificada, gloriosa, a través de las especies eucarísticas, pero haciendo memoria, anamnesis, en la conmemoración del santo sacrificio de la cruz, del santo sacrificio de la cruz. Y en ese santo sacrificio de la cruz, allí se encuentra ya, ¿no?, en el altar, el Señor esperándote para que tú comulgues, tú que también eres realidad física y que tienes también unas apariencias, ¿no?, y unos accidentes, ahora es tu sustancia la que se va a transformar en la sustancia de Cristo. Y te vas a cristificar. Cristo se quiere unir a ti de forma íntima, personalísima, trascendente, maravillosa, milagrosa. Se quiere unir a ti para que tu alma sea cada vez más suya, para que cada vez seas más de Cristo. Por eso dicen los santos que no entra nada en el cielo que no sea Cristo. El Padre, cuando ve a un cristiano, ¿a quién tiene que ver? A Cristo. No tiene que ver solo, sí, distingue a Cristo Lorenzo, Cristo Pepito, Cristo fulanito, pero es Cristo el que está santificando nuestras vidas desde el que somos bautizados hasta que el Señor nos llame. Y cuando llegamos al cielo, el Padre Dios, ¿en quién se complace? ¿En quién se complace? ¿A quién santifica? ¿A quién abraza? A Cristo, a su Hijo amado. Nosotros somos hijos en el Hijo en tanto y en cuanto recibimos la Sagrada Eucaristía, este Mysterium Fidei, con el amor y con la correspondencia que podemos como criaturas para ser cristificados, divinizados, para que nuestra carne se divinice, nuestra filiación divina crezca en estatura, sabiduría y gracia, gracias a este augusto, increíble, maravilloso, excelso sacramento. ¡Qué sacramento, Dios mío! Por eso tenemos que acudir con mucha fe a comulgar. No podemos dejar de comulgar, siempre y tanto y en cuanto no necesitemos el sacramento de la confesión, pero acudir a la confesión una vez al mes para poder recibir la realidad física del Señor, que corporalmente, aunque de otra manera, a como los cuerpos están en un lugar o en otro, sino bajo las especies del pan y del vino, se te va a entregar Cristo entero, total, completo. ¿Hay algo más grande? ¿Existe un acto que una persona humana pueda realizar en este mundo que sea más grande que el de recibir a su Dios y Señor? ¿A su Rey en su corazón, en su alma? No existe. Es el acto de adoración, es el acto más excelso, más maravilloso que podemos realizar en nuestra vida temporal. Y también en la vida futura, en la eternidad, donde se celebrará esta íntima unión con Cristo ya en la liturgia celestial. Bueno, pasamos al tercer punto, ya para terminar estas preocupaciones que está aclarando de forma maravillosa
su santidad Pablo VI para hablar de la presencia permanente. Recuerda que la presencia de Cristo en la Eucaristía no termina con la celebración, sino que permanece fuera de ella, obvio. De ahí el culto de adoración también fuera de la misa. Aunque la comunión a los enfermos, pues que se las ha llevado a lo largo de la historia de la Iglesia siempre, pero no había a partir del siglo XI, creo que es cuando se retoma de forma especial conservar las especies eucarísticas para también dar la comunión a aquellas personas que lo necesiten o para el propio culto eucarístico en los templos, en los santuarios, en los monasterios y de forma, vamos a decir, se está desplegando cada vez más ese culto eucarístico fuera de la Santa Misa. Por lo tanto, el Papa lo único que hace es confirmar y reafirmar que este culto de adoración fuera de la misa es también el acto de piedad más impresionante que podemos realizar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida presente y temporal. La Iglesia Católica rinde este culto latréutico de adoración, latréutico significa esto, de adoración, al sacramento eucarístico no solo durante la misa, sino también fuera de su celebración, de forma especial los jueves eucarísticos, conservando con la máxima diligencia las hostias consagradas, presentándolas a la solemne veneración de los fieles, exposición del Santísimo, llevándolas en procesión con la alegría de la multitud del pueblo cristiano. Mysterium Fidei 63. 73. Y ya terminamos, la misma razón es la que justifica, por lo tanto, la necesidad de promover el culto eucarístico, haciendo converger hacia estas todas las otras formas de piedad. Os rogamos, pues, venerables hermanos, que custodiéis pura e íntegra en el pueblo confiado a vuestro cuidado y vigilancia esta fe. Es decir, adorar, 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 adorar. Hemos venido a adorarte. Como fue el lema de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, el año 2004, creo recordar. Y hemos venido a adorar, como los magos, ¿no? De Oriente, aquellos maestros de la fe, ¿no? Porque seguían la estrella que es Cristo, la estrella polar, que es de nuestras vidas, ¿no? Nada desea tan ardientemente el Señor, ¿no? Como guardar una perfecta fidelidad a la palabra de Cristo y de los apóstoles, rechazando en absoluto todas las opiniones falsas y perniciosas. Esto es lo que deseamos nosotros como cristianos, en comunión con el Papa y los obispos, rechazar todas las opiniones falsas y perniciosas de todos estos youtubers y de todas estas decadentes opiniones en las que están cayendo hoy tantos hermanos enajenados que han caído en el absurdo, en la ridiculez, en lo irracional, por mucho que quieran justificar sus posiciones completamente heréticas y cismáticas, están en el espíritu de la rebeldía, y todas estas opiniones falsas y perniciosas deben ser completamente aniquiladas por el Espíritu Santo de Dios. Lo que hay que promover es todo lo contrario. Jamás hay que rehuir, ni en palabras ni fatigas, que las personas, el bautizado, se acerque al culto eucarístico, acuda a los templos, rece con firmeza, con certeza de fe divina y católica ante su Señor y Rey, Rey y Señor de la Iglesia, nuestro amado Jesucristo, al cual deben conducir finalmente todas las otras formas de piedad. Claro, muchas personas rezan el Santo Rosario mientras está la adoración eucarística, rezan la coronilla de la misericordia, rezan el Vía Crucis, rezan... Bueno, el Señor te dice, mira, la lectio divina la puedes realizar en esto en otro momento, pero lo más importante cuando está expuesto el Santísimo Sacramento es mirarle a Él, adorarle a Él, adorarle a Él. Si yo te adoro, Señor, te adoro, gloria a ti, Señor, alabado seas, Señor, te adoro. Yo te expongo aquí mi corazón, tú te expones a mí, yo te entrego mi corazón, mi vida, mi alma. Con todas mis fuerzas te adoro, te amo. Con amor eterno tú me amas, yo te amo, Señor. Quiero amarte, enséñame a amarte, quiero amarte cada día más y mejor. Bueno, pues eso sería propiamente el culto eucarístico, la piedad centrada solo en mirar al Señor, adorar al Señor y contemplar este misterio tan increíble que Dios se ha hecho hombre y se ha quedado con nosotros en la Sagrada Eucaristía, en cada sagrario de la tierra, en cada altar, en cada iglesia, donde con sus brazos divinos quiere abrazarte, quiere consumar este misterio, estas nupcias eucarísticas, estas bodas del Cordero, que es que cuando el fiel se arrodilla, allí está el Señor celebrando las bodas del Cordero contigo. Cordero que se ha inmolado es ahora celebrado, es ahora expuesto ante la gloria de los ángeles y de los santos, ante ti, que eres un siervo infiel, un siervo inútil, ¿no? Somos nadería ante el Señor. Bueno, pues el Señor se expone para que tú le adores. Pues qué maravilla, es la gracia más inmensa que Dios podía haberse inventado, ¿no? El más grande, el más sabio, el más omnipotente, el creador, el origen del cosmos y del hombre, viene a ti
bajo la humilde apariencia del pan, para que no te asustes y para que estés allí con Él, para que te dejes mirar, para que te dejes amar, para que te dejes abrazar por Cristo y redimir por Él. Bueno, una preocupación de tipo doctrinal centró la exposición de Pablo VI en Mysterio Fidei. De una comprensión insuficiente y equivocada del misterio eucarístico se sigue una comprensión también insuficiente de la vida cristiana. Y esto es lo que les pasa a todos estos youtubers y a todos estos herejes y cismáticos actuales que ni comprenden el misterio eucarístico, que la plenitud del cual está en comunión con el Papa vigente, su santidad Francisco I, una cum, el Papa vigente, esta es la vida cristiana, estar en comunión con Pedro y bajo Pedro, y el Papa interviene para hablar precisamente de que la reforma litúrgica ya está, no en ciernes, sino muy avanzada, y a 3 meses está de darse a luz el Novus Ordo Sacrosanctum Concilium, que en su momento ya dará a luz plenamente el Novus Ordo en el año 68-69. Bueno, pues este confeccionar el rito según la santísima voluntad de Dios en su iglesia, en el aquí y ahora, hic et nunc, en el aquí y ahora de la iglesia santa de Dios, pues te está diciendo que tienes que tener una confesión recta de la fe. Si tú no profesas la fe con rectitud, una confesión recta de la fe, es decir, en comunión con los pastores, con la jerarquía apostólica, en comunión con el Santo Padre, si tú no profesas la fe verdadera, es fácil que después malinterpretes, como Lefebvre, la reforma litúrgica, o como el tú, como el otro, como el de más allá. Malinterpretes todo. ¿Por qué? Porque ni el misterio eucarístico, ni la vida cristiana, ni la reforma litúrgica, ni nada de lo que se te presenta ante tus ojos por parte de la Santa Madre Iglesia, Madre y Maestra, Mater et Magistra, para ti eso es válido. Es lo que te va a realizar en ti el milagro de la santificación. Comienzas a dudar, comienzas a sospechar, comienzas a increpar, a juzgar, a someter a juicio a la propia Madre Iglesia con su enseñanza y con la belleza de su fe, que es gloriosa, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. No es tu fe, cuando tú profesas la fe, no es tu fe. Yo no profeso la fe laurentina, no, profeso la fe cristiana si es la fe de la Iglesia. Y la fe de la Iglesia es suya, es de la Iglesia. Yo lo que hago es participar de esta confesión recta de la fe de la Iglesia. Porque soy miembro de la Iglesia, miembro vivo, miembro activo, miembro obediente, miembro que quiere servir en la Iglesia hasta sus últimos días. Y por lo tanto, es impresionante, ¿no? Como esta preocupación de Pablo VI llega hasta estos momentos, ¿no? Donde está diciendo, oye, los que se van a salir, los que van a ser herejes, porque siempre lo sabrá, que sepan que no están profesando la confesión recta de la fe. Van a hablar de otras cosas, van a pensar otras cosas, van a decir otras cosas, pero se están desviando de la confesión recta de la fe. Y aquí está el pecado, aquí está la gravedad. Y por eso el Papa dice que es grave lo que están haciendo estos que están difundiendo, pues eso, sin ton ni son, otros pensamientos, ¿no? Unas nuevas modas, unos nuevos aires que nada tienen que ver con la confesión recta de la fe. Bueno, pues hasta aquí, viva Cristo Rey. Seguiremos en el Magisterio Eucarístico Posconciliar. El próximo día vamos a ver la Instrucción Eucharisticum Mysterium, ya 2 años después del Papa también, su santidad San Pablo VI, que es una instrucción donde vamos a seguir abundando en estas riquezas de nuestra fe cristiana, católica, apostólica y romana. Viva Cristo Rey, siempre con el rosario en mano y a seguir todos los días de nuestra vida bendiciendo, santificando, alabando nuestra vida con la oración cotidiana, con la lectio divina, con la adoración eucarística, con el acudir a la Santa Misa, especialmente el domingo, y quien pueda a diario, porque comulgar con Cristo en íntima unión con Él, siempre hemos visto como el Papa nos recuerda que son frutos personales, frutos para toda la Iglesia, ¿no? Frutos para todo el mundo, tanto vivos como difuntos, recibirán las gracias de haber participado en el misterio eucarístico, en el misterio de nuestra fe. Y ya por último, simplemente prefiero acabar con esta imagen que es fantástica y maravillosa y que expresa muy bien lo que estamos viendo, ¿no? Magisterio Eucarístico Posconciliar, esta imagen tan preciosa que vemos aquí del sacerdote celebrando, los diáconos, los acólitos y el pueblo fiel, todos celebrando el misterio de la fe, que para esto hemos sido engendrados, para vivir de fe, el justo vive de fe, es decir, el que ha sido santificado, el que ha sido quitado de las garras de Satanás, para ser liberado de Satanás, del mundo, el demonio, de la carne,
ser liberado, ser justificado, para ahora ser santificado en la sangre del Cordero, en la Sagrada Eucaristía. Para ser libres nos libertó Cristo y Cristo nos libera de forma especial en la Sagrada Comunión, en la íntima unión con Él, en la Sagrada Eucaristía. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendigan y nos sigan concediendo la gracia de defender los tesoros de nuestra fe cristiana.